porque nosotros hemos tenido auditorías que son más de 200 páginas. ¿Por qué? Porque hay que sustentar cada elemento del juicio. Esa es la base fundamental para que nadie pueda dudar de la integridad de los auditores. Y ese es un punto importante. Como también detectar acciones inusuales, o sea, ilegales dentro de una empresa. O sea que todo esto son parte de la función del auditor forense. Aquí vemos algo importante. La finalidad de la auditoría forense, no es generar recomendaciones. Los auditores forenses no recomiendan porque no es su trabajo. A diferencia de la auditoría interna, a diferencia de la auditoría operativa, a diferencia de la auditoría financiera, auditoría gubernamental, entre otras. Pero este tipo de auditoría no se hacen recomendaciones. ¿Por qué? Porque el auditor forense es imparcial y simple y llanamente va a buscar información, a recabar. Y además, el juez es el que tiene la decisión final. Nosotros somos apoyo para que el juez pueda tomar una decisión. Porque a través de nuestro elemento de juicio, de la investigación, entonces, es la base fundamental para el juez poder determinar y dar un veredicto. Miren lo importante que es la auditoría forense. Entonces, en esto simplemente generar un dictamen técnico dirigido a la instancia judicial, nada más, porque aquí no recomendamos, y en ese sentido pues este tipo de auditoría es mucho más compleja. Aquí tenemos también las exigencias de los auditores. O sea, dentro de esto, para poder escoger a un auditor forense, como le dije al principio, lo primero es que debe existir un hecho, una demanda. Si no hay demanda, no hay auditoría forense. Una demanda de referimiento, una demanda por no haber compactado entre los socios alguna pugna, lavado de activos, también algún tipo de hecho que genere estafa, también, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde entra la auditoría forense. Lo primero es que, en este sentido, el juez hace un llamado, entonces aquí recibe los currículos o las credenciales de la firma de auditores. Entonces, de ahí en adelante, el juez selecciona la firma o auditores que cree pertinente. Porque se hace una evaluación y en esa evaluación e incluso hasta uno se juramenta ante la entidad judicial, que casi la mayoría de las veces vamos y nos juramentan, porque lo primero que hace el juez, que investigan incluso a ver qué vínculo uno tiene con la parte demandante o cualquiera de las partes. Entonces investigan por todos los medios de comunicación, por todos los medios incluso. Y no solamente eso, que van hasta el buró de crédito, el buró también que tienen en la parte judicial. Si uno tiene algún tipo de antecedente, entonces hay problema, porque debe ser una persona imparcial sin ningún tipo de delito. Entonces, en ese sentido, entonces el juez, ¿qué hace? Cuando determina los auditores o el auditor, entonces hace una ordenanza o un apoderamiento, apoderando a los auditores o la firma de auditores para que puedan ejercer su investigación. Ya en esta parte, lo que son los convenios, y es una de las partes, y todos nosotros como contadores y auditores, lo que queremos que nos paguen, esa es la parte vital. Gracias a Dios nosotros nunca hemos tenido inconveniente con eso, porque establecemos la regla del juego. La auditoría, como quiera, la auditoría forense debe de hacerse.
y ya es una ordenanza, y por tal razón entonces la parte o ambas partes deben de pagar. Deben de pagar. Hemos tenido casos que quien demanda es quien paga, y en otro caso también ambas partes. Entonces, pero en esta parte hay que asegurar también, para que no se vaya a quedar, como dice el dicho, enganchado, que muchas veces ocurre esto. Vamos a ver, miren, para que ustedes vean, les voy a hacer un resumen aquí de tanto el comparativo entre, no sé si ustedes lo ven acá, auditoría forense, auditoría financiera y también auditoría interna. Entonces, cuando nos referimos a la importancia, la auditoría forense, la importancia de esto es investigar un hecho, Pero la auditoría financiera, esto también investigar, pero de acuerdo a normas y principios contables. De la misma manera la auditoría interna, pero su importancia es la investigación, pero más bien de los controles internos. Que los controles internos no se vayan a violentar, pero también tenemos, en base a las normas contables, que esto nunca debe faltar en la auditoría interna. El propósito es, dentro de la auditoría forense, es la investigación de un hecho, ya un hecho consumido, cuando hay un hecho. También tenemos en la auditoría financiera, que es formular también una expresión, dictamen, donde se van a generar informaciones importantes. De igual manera, la auditoría interna, generar un informe, pero un informe administrativo, porque en la auditoría interna no se generan dictamen, porque lo que generan dictamen son los contadores públicos autorizados, o sea, externos, como también la firma externa, pero de manera interna lo que se generan son informes, para que lo tengan pendiente. Entonces, el alcance de la auditoría forense cubre desde el inicio hasta el final. O sea, investigar desde que ocurrió un hecho hasta que el hecho ya se consuma totalmente y el juez pueda determinar y pueda dictaminar quiénes son los culpables. Como les dije, los auditores no culpan. Por eso cuando referimos en el informe los presuntos hechos, porque el juez es quien va a determinar finalmente si fue un delito o no. Aquí tenemos el alcance. En el alcance de esto, normalmente la auditoría financiera cubre un año, o sea, un cierre del año fiscal. La auditoría interna es recurrente. La auditoría interna nunca termina, porque comienza un proceso, inicia otro proceso y así sucesivamente. Cuando la auditoría interna termine en una empresa, entonces ahí entran los elementos que dañan la operatividad. Comienzan los delitos, comienzan a operar de manera inadecuada, comienzan a violentarse los procedimientos, porque la auditoría interna es recurrente, o sea, y debe de hacerse periódicamente y continuamente, nunca para. Por eso es tan importante la auditoría interna. Entonces, aquí hablamos de la orientación. Dentro de la orientación, principalmente la auditoría forense se enfoca en una formulación sobre un hecho, sobre el hecho que haya ocurrido y poderlo presentar. Principalmente la auditoría financiera se orienta hacia la parte financiera, sobre específicamente los estados financieros. Estamos hablando que según las NIF tenemos los estados financieros básicos, que es el balance general, estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio patrimonial y un último estado, que es el estado de resultado integral. Esos son los estados financieros según las NIF. Como también aquí tenemos la auditoría interna, aquí
internamente los informes y los estados financieros intermedios. Porque ya inmediatamente esos intermedios, los auditores inician el proceso de investigación sobre la auditoría financiera, entonces esto lo dan como terminado y finalmente los estados financieros ya auditados son los que determinan, o mejor dicho, la administración y los socios pueden determinar una decisión. Entonces, en cuanto a la mediación, en la auditoría forense no hay mediación en este sentido. O, entre paréntesis, hay una mediación porque va a ser imparcial. De hecho, imparcial. No va simplemente a irse de ningún lado. Mientras tanto, la auditoría financiera, esto tiene que ver más bien con la aplicación contable. O sea, tenemos un elemento importante que no podemos salir. Igual, por ejemplo, nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Nuestra Biblia es nuestro elemento principal. Ahora, en contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados es la Biblia para nosotros poder guiarnos y poder conseguir cualquier elemento profesional contable, lo podemos conseguir por acá. Entonces, en la auditoría interna también tenemos sobre los controles internos. Que los controles internos son todo aquello o todas las medidas que las empresas adoptan primero para salvaguardar los activos, eficientizar las labores administrativas como financieras, evitar el uso indebido de los recursos, como también evitar el despilfarro, el derroche y la sustracción de los activos. O sea, por eso las empresas que tienen departamento de auditoría interna son muy celosos en cuanto a al monitoreo, que esa es una de las herramientas principales, el monitoreo constante. Cuando se pierde el monitoreo, entonces entra un elemento importante, el descuido. Comienzan donde la desviación de diferentes informaciones, incumplimiento, y eso es perjudicar, o sea, eso perjudica totalmente a la empresa. Para resumirle en esto, porque para que el tiempo no pueda alcanzar, en todo esto simple y llanamente estamos hablando que la auditoría forense, auditoría financiera y auditoría interna tienen cada una un objetivo diferente, por lo cual cada una tiene herramientas de investigación independientemente, aunque tenemos una afinidad en cada una de ellas, una afinidad. Aquí también tenemos algo importante, que la auditoría forense se centra en excepciones, rarezas, irregularidades también. También tenemos patrones de conducta poco inusuales en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la investigación muchas veces tenemos que investigar casos, como les dije al principio, irnos por ejemplo en un caso de ley, una auditoría por ejemplo que hicimos, que tuvimos que buscar información hasta en el Banco Central, investigación también sobre los subsidios que dan de combustible el Estado a los transportistas, y verificar los hechos desde cuándo han recibido también subsidios, porque es parte de la investigación, es parte. Entonces, en ese sentido, por eso es que la auditoría forense, desde que comienza el hecho, se debe investigar, y a veces tenemos años atrás, e irnos hasta 5 años atrás, investigar, o 10 años, dependiendo de la cantidad de años que se haya ocurrido un hecho. Y hay que investigarlo hasta vigentemente, actualmente, si se está realizando la auditoría. O sea, y todo esto, por eso es tan inusual y con rareza. Entonces, en esto también podemos
direccionarla a tres partes principales. Primero, la prevención de fraude. Tenemos también la detección del fraude y el soporte al litigio. Tres partes importantes que vamos a ver. Entonces, cuando nos referimos a soporte al litigio, tenemos conocimiento también de un ilícito perpetrado cuando hay un hecho. Entonces, aquí entra lo que es la parte más específica, que entra el auditor forense, para investigar un hecho ocurrido, y esto nos va a llevar a una investigación exhaustiva y poder arribar a elementos de juicio. Cuando hablamos de la detección de fraude, también esto va dirigida a que el fraude también pudiera estar ocurriendo dentro de una entidad, y la entidad muchas veces no lo sabe, porque al hacerse la auditoría sobre otros casos, pueden ocurrir casos que ya se han hecho también, y quizás no se tiene la idea, o sea, la administración no tiene idea del caso que ha ocurrido. Entonces, esto alcanza toda la parte relacionada con un hecho. Y aquí tenemos la prevención, que cuando ocurre un hecho, se audita, entonces ya se va a enviar una comunicación directa a aquellos que le encantan eludir las leyes. Entonces, lo que se va a hacer es que aquellos van a tener miedo de poder hacer un acto de esa magnitud y se van a cohibir. O sea que en este sentido, la prevención es importante también. Pero para prevenir, la empresa debe tener controles que sean eficientes. Cuando los controles no son eficientes, entonces comienzan las debilidades. Todas las debilidades. Y esas debilidades entonces perjudican lo que es el funcionamiento de una entidad. Aquí tenemos también la definición de fraude, o fraudis en latín. O sea, estamos hablando que es una acción contraria a la verdad y a la rectitud también, y esto perjudica a la persona a quien se ha cometido un hecho. También tenemos un acto tendente a eludir una disposición, o sea, legal, como también un delito que comete el encargado de vigilancia de una ejecución, un contrato, cualquier hecho de que obtenga la responsabilidad sobre la administración de bienes. Y aquí vamos a presentar lo que es el diamante del fraude. Y pongan mucha atención, porque aquí ya comienza lo que son los hechos, para verlo mucho más claro cuando ocurre un hecho. Entonces, en este sentido, estamos hablando que el diamante del fraude, estamos hablando de la precisión, la oportunidad, también tenemos la capacidad y la racionalización del fraude. ¿A qué se refiere esto? Esto más bien se refiere a que la precisión, el factor más difícil es controlar en una empresa. Y en todas partes, lo más, o sea, que uno se encuentra en día a día, son personas que no les gustan adaptarse a las circunstancias. Entonces, le encantan evadir las leyes. Por ejemplo, Julio y yo, que constantemente, que somos tan apegados a la ley, a veces estamos en un semáforo y vemos, igual que ustedes, el semáforo en rojo, pero vemos que todo el mundo pasando. Señores, entonces, y nos reímos constantemente y llegamos a la conclusión que esas son las personas que llegan al Estado, y si violan una ley de tránsito, ¿usted cree que no van a violar también los demás? Son los primeros que van a comenzar a violar todas las demás cosas. Porque uno lo ve como un simple semáforo, pero son personas que en la casa también abusan de la mujer, son unos ogros, les gustan también simplemente evadir todo y no les gustan adaptarse a las medidas, a las circunstancias. Entonces, esas son las personas que llegan al Estado y se apoderan de todas las cosas, porque piensan que eso es
una herencia que le dejaron. Entonces, estamos hablando de la racionalización también. El defraudador también tiene que buscar una parte, una justificación psicológica para poder apropiarse de los bienes. Debe encontrar un motivo por lo cual poder apoderarse. Y muchas veces, el factor económico impulsa a la persona a cometer un hecho doloso. Una auditoría que hicimos a uno de los bancos grandes aquí del país. Es penoso, pero cuando un gerente llega a una situación deprimente, que se ve acorralado quizás por una manera u otra, entonces acude al factor más delicado, el dinero. El dinero. Y eso nos tocó de una manera tal que lamentablemente la persona fue condenada. Porque se apropió de bienes que no eran de esa persona. O sea, donde dentro de los ahorrantes y personas que tenían sus intereses, simplemente lo que hacía que se hacía préstamo y personas que iban a retirarlo, pero con autorización de esa persona. Y personas que no son tecnológicos, no tienen una base de datos para verificar su cuenta, y esas son las más afectadas. ¿Por qué? Porque son personas que van donde un oficial y toda su cuenta lo maneja el oficial. Ya usted sabe. ¿Qué no ocurre? Personas ya mayores que no entrar, por ejemplo, en internet banking, no saben nada de eso. Y es el factor más peligroso. Porque cuando esa persona tiene el control y sabe, mayormente son personas que conocen perfectamente todo el sistema y tienen autorización también para poder autorizar cualquier operación. Y eso es lo más peligroso. Son personas con muchos años, y la experiencia también, con una vasta experiencia en todo lo que es el manejo de las entidades. Entonces, esto es penoso, pero es bueno que siempre la persona llevar un mensaje, porque con ese mensaje todos los demás empleados, ¿qué van a hacer? Se van a cohibir de cometer un hecho doloso. Y aquí la oportunidad también, que cuando la persona se ve de que lo pueden descubrir, se cohíben y no cometen el hecho. Entonces la empresa se ve, cuando la empresa tiene unos controles internos bien sólidos, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tiene todo controlado y la persona simplemente lo que va a pensar que si comete ese hecho, entonces lo pueden descubrir. Y lo que hace es que se alejan, se van. Entonces, ya le hablé de esto. Y vamos a ver las faltas graves, tanto en el sector público como también en el sector privado. Lo primero es el cohecho, o sea, un delito contra la administración pública. Eso es lo más común que tenemos en nuestro país. Uno se siente impotente sobre tantos casos de corrupción en la administración pública. Nada más, mucho bulto, y comienzan a hablar por los medios de comunicación que estamos haciendo, pero los delitos continúan. Nunca paran. Como hay un libro sobre auditoría forense que dice, habrá delitos y mucho más. Mientras no haya conciencia, voluntad y tener un sistema de justicia, pero muy fuerte, entonces la corrupción van a tener que aplacarse un poquitito más. Y estamos hablando aquí, el peculado también, que la apropiación de bienes también, de dineros ajenos, cuando las personas se apropian, el desvío de recursos públicos o privados, también tenemos la utilización indebida de información, que eso es lo más también que
que se hace aquí en este país. También tenemos los rumores, avisos de rumores. Tenemos también la contratación indebida, enriquecimiento oculto, que también eso es mucho. Lamentablemente, tenemos un sistema político en nuestro país que todo el mundo, casi la mayoría de las personas, lo que quieren llegar a un puesto público. Un puesto público. Y más hacia adelante vamos a ver también la forma de cómo cometen los delitos, tanto en el sector público como privado. Y en ese sentido, cada quien lo que quiere tener una posición en el Estado y llegan sin nada y todo el mundo sabe quizás de una persona X y al final cuando salen ricos, totalmente ricos. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento, no se velan por los recursos del Estado, de los erarios públicos, porque lamentablemente es una arca que tiene mucho dinero y todo el mundo coge su dinero y nada pasa. Esperamos que algún día por lo menos haya una voluntad política para que esto pueda evadirse. El tráfico de influencias también, encubrimiento, desacato, obstrucción a la justicia, son faltas graves. Y esas faltas graves son penados por la ley. Aquí tenemos también informes financieros fraudulentos, que eso es lo más que hacen los funcionarios cuando entran. Seguramente deben presentar una declaración jurada y comienzan a abultar que tienen bienes, pero buscan un amigo que le deposita dinero porque ya ganó. Como ganó, entonces ya está en una posición X, le depositan dinero y aparte de ese dinero también muchos actos de venta que son ficticios y comienzan entonces a abultarse los bienes. Un funcionario público entré con 30 millones, 50 millones, 100 millones. Imagínense para qué. Pero no hay un crimen perfecto. No hay un crimen perfecto, porque todo eso se comienza a investigar desde el inicio. Por eso es que cuando un funcionario en una auditoría forense comienzan a hacerle un sinnúmero de investigación, desde que inician con sus recursos hasta cuando terminan una posición X, comienzan a auditarse los procesos. El dinero no crece y no pare así de un momento a otro. Entonces, tiene una secuencia. Y en una empresa, ustedes se dan cuenta, para una empresa poder obtener beneficios, ¿qué tanta lucha se coge? Pero mucha lucha. ¿Por qué? Porque los beneficios aún, cuando vemos el margen de utilidad, a veces lo que es un 10% nada más, el margen de utilidad ya, el margen de utilidad. Y vemos personas con excedente de millones, miles de millones. Y lo bonito del caso es que se lo tiran en la cara a uno. Eso es lo penoso. Se lo tiran en la cara. Entonces, aquí vemos la apropiación indebida de activos, otro caso también. Esto es normal también en las instituciones públicas. Y la utilización de recursos también asignados que lo utilizan para el uso de ellos personal, que también son casos comunes. Aquí también tenemos que el servidor público también muchas veces se beneficia tanto de diferentes formas. Y esas formas también es agradecimientos de amigos. Hacen contrataciones que son falsas también. Comienzan a tener dinero también porque hacen una contratación a un personal X, pero no hay personal. Hacen licitaciones que son ficticias también y comienzan entonces también a buscar la extorsión por otro lado. O sea que hay miles de formas de conseguir dinero indebido. La participación indebida también del servidor público en la selección de nombramiento, asignación, contratación, promoción, supervisión también, remoción, todo esto
evadiendo la ley de compras y contrataciones. Tenemos una ley de compras y contrataciones. Nosotros auditamos un ayuntamiento una vez que nos dio, o sea, nosotros nos sorprendimos porque lo que dicta la ley de compras y contrataciones, señores, y los porcentajes que dicta la ley también. ¿Ustedes creen que un ayuntamiento cumple con esa ley? No. La ley municipal, no. Simplemente agarran y comienzan simplemente de una cuenta a transferir a otra cuenta. Utilizar el dinero que le toca, por ejemplo, sobre un fin común, comienza a utilizarlo. Y donde más se va el dinero en nómina. Pero la nómina, en el presupuesto, agotan todo el presupuesto, entonces comienzan a transferir dinero de todas las demás cuentas, porque no alcanza. ¿Por qué? Ustedes saben cuáles son los casos que ocurren. Ahora, por ejemplo, en diciembre, ¿qué ocurre? Casi la mayoría de los ayuntamientos, y Bernardo sabe que es así, agarran, por ejemplo, personas del partido y dicen, bueno, vamos a poner en diciembre a trabajar todas esas personas, por lo menos la ponen a trabajar, algunos, a limpiar las orillas de las calles, por todos los lados. Entonces lo tienen un mes trabajando, pero un mes trabajando por algunos, ni siquiera se aproximan por esos lados. Algunos no van. O las ayudas, que son también otro factor, que tienen un salario, personas, pero nunca ha ido a un ayuntamiento o nunca ha ido a una administración pública, porque tienen y están en una nómina. Solamente cuando hay traspaso de mando, que se comienzan a hacer auditoría y a través de una nómina a llamar fulano, que eso siempre lo hacen cuando hay un cambio de mando, entonces ahí al Estado le devuelven todo el dinero que no han cobrado, porque las personas que no trabajan no van a cobrar, no se van a aproximar por ahí, porque simple y llanamente conocen. Bueno, eso lo hicieron me parece en salud pública lo hicieron, que hubo muchos médicos que no cobraron, porque no trabajaban ahí, o estaban asignados en otro sitio. Entonces, y eso es para que ustedes vean tanto dinero que el Estado tiene que desembolsar y personas que no trabajan, pero ganan su dinero, y eso es lo penoso. También hablamos de la colisión también. Estamos hablando que cuando hay incluso en el Código Procesal Penal, aquí tenemos abogado como el licenciado Carlos Gil, el artículo 265, que es asociación de malhechores, también, que en esto, mire, cuando ocurre un hecho, es difícil que una sola persona cometa un hecho. Se va a cohibir una sola persona. Tiene que haber un entramado, o sea, donde varias personas que conocen bien sobre los sistemas y personas de arriba también, para poder cometer un hecho. Es muy difícil una sola persona. Entonces, el Código Procesal Penal lo tiene como una asociación de malhechores cuando ocurren estos hechos, porque son personas que se juntan para cometer un hecho y lo hacen en asociación. También tenemos el tráfico de influencia, que eso es también constante, porque el servidor público busca un motivo para poder apropiarse y buscar una razón psicológica para poder apropiarse de los recursos. Una contratación indebida, compran un activo, por ejemplo, ese activo lo compran a nombre de la institución, pero el activo no está en la institución, lo tienen un vehículo, lo tienen en otro sitio, o se apropian el vehículo. Muchas veces, cuando hay cambio de mando, es que comienzan a relacionar, a ver cuáles son los bienes que tiene cada institución, tanto los activos fijos, y muchos no aparecen. ¿Por qué? Porque se apropian de ellos y lamentablemente no llegan al Estado. Y vamos a ver para que nos podamos centrar más. Enriquecimiento oculto también,
que esto es parte también. Y aquí tenemos muchos casos que han ocurrido en el país. Ustedes conocen el caso del CEA. En el caso del CEA, incluso muchísimas personas que compraron un terreno, pero no le compraron a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque esos terrenos lo que hicieron que lo vendieron hasta 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. Pero el caso tan penoso que ustedes conocen que ocurrió, porque una persona se vio tan presionada e impotente, y mira el hecho que ocurrió. El caso de la muerte de los comunicadores. Por la presión que tenía, porque había comprado unos terrenos y no tenía nada. Entonces, y hemos visto tantos casos que de la administración pública, principalmente en el CEA, terrenos que se vendieron prácticamente a nada. La DGI tiene en cada sector, ustedes saben, cuánto cuesta el metro cuadrado de terreno. Y terreno vendido prácticamente hasta 200 pesos, 8 pesos. Imagínense. ¿Qué ocurre en ese sentido? Personas que le agarran todos los familiares, dicen, mira, vamos a venderte todo esto, pero esos terrenos no son de los familiares, ese terreno es del incumbente, o de amigos, o familiares, y lo que hacen simplemente, o sea, como lo tienen como testaferro, prácticamente. Entonces, y eso es parte de lo que ocurre normal, no solamente en administraciones pasadas, casi en el Estado, eso es común y corriente que ocurre. Y cuando no hay una intención y gestión de hacer las cosas para ponerle fin a todo esto, seguirán los delitos y habrá corrupción siempre, todo el tiempo. Y aquí vamos a ver una de las partes importantes también. Vamos a ver la categoría del fraude. En esas categorías del fraude, lo primero que tenemos la corrupción, apropiación indebida de activos y también declaraciones fraudulentas. Esos 3 elementos importantes es lo que ocurre cuando hay fraude. Entonces, en esa categoría, cuando hablamos de corrupción, siempre hay un conflicto de interés. Un conflicto de interés. Y ese conflicto de interés es de que siempre la persona, el que le roba al Estado o una administración privada, siempre, nunca se sacia. Quiere más, más y más. Y esto lo lleva al final a descubrirlo mucho más rápido, porque la persona no se sacia. Entonces, los sobornos, que es otro caso que ustedes conocen bastante en este país, sobre los sobornos. Principalmente Odebrecht, un caso que en los demás países prácticamente ese caso está cerrado. Aquí todavía estamos hablando de Odebrecht y no han resuelto todavía. Y los que presuntamente estaban como culpables no son culpables. Imagínense. Los supertucanos, otro caso también sobre soborno. Pero no solamente eso, estamos hablando de los pagos ilegales. Ustedes conocen el caso 5G, el caso Coral, involucra a un sinnúmero de las entidades militares sobre las nóminas, personas que ustedes conocen estos casos, todavía están en la justicia. Todavía no se ha determinado. Entonces, son tantos casos que ocurren en el día a día que a veces nosotros nos sentimos impotentes de todos estos casos, porque se habla mucho y se resuelve poco, lamentablemente. Entonces,
La extorsión, que es otro caso también, un caso muy popular, y ustedes saben de muchos casos de extorsión. Pero en compras y contrataciones ya tenemos muchos casos que han ocurrido. Ustedes recuerdan un ingeniero que estaba tan presionado que lo llevó a darse un disparo, porque las deudas eran grandes las deudas, el Estado le debía mucho dinero, pero no le pagaban. Y para esto también pedían, o sea que para poderle pagar a muchos, piden dinero. Y mira, para poderte pagar, tú tienes que darme un 10%, o tienes que darme tanto. Imagínense tantos millones, por ejemplo, que le deban 100 millones a una persona del 10%. Imagínense cuánto. Solamente para llevárselos 2 o 3. Porque miren cómo son las cosas. En el Estado, 2 o 3 son los que se benefician. Son 2 o 3. ¿Verdad? Sí, casi estamos. Pues bien, entonces, aquí tenemos también la apropiación de bienes. Lo que es la apropiación de activos. Un caso que ustedes saben que la mayoría de los casos que han ocurrido, cómo se apropian de los activos fijos. Pero también tenemos efectivo también en especie, en especie, y también las declaraciones fraudulentas, tanto financieras como no financieras. Y vamos a ver, ya, Bernardo, vamos a avanzar. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de conflicto de interés, sobornos, también agradecimientos ilegales, extorsión económica, también tenemos comisiones sobre facturas, etcétera, etcétera. Todo esto son parte también del entramado, porque cuando se habla de corrupción, ya es porque lamentablemente en el Estado no hay forma de cómo controlar. No solamente eso, Julio y yo sabemos que hemos también participado en muchos casos. Señores, el Estado Dominicano, cada entidad, todo lo tiene por las reglas, señores. Bien establecido, todo, miren los procedimientos, los controles, todo están estrictamente relacionados. E incluso en gobiernos atrás se pagaron mucho dinero a organismos internacionales para poder establecer los controles. Y todo eso está escrito. Todo está escrito en el Estado. Todo. Bernardo no me deja mentir. Todo en el ayuntamiento está escrito, todo con procedimientos claros. Pero no hay un monitoreo. No hay un seguimiento. Y ahí es donde el defecto principal del Estado Dominicano, que no hay monitoreo. Está la Contraloría General de la República, que son los auditores de manera interna, que deben de inspeccionar y constantemente vigilar. Pero muchas veces, auditoría interna en el Estado, eso no se ve. Aparte de eso, la Cámara de Cuentas, mediante la ley 10-04, que es una entidad totalmente independiente para poder verificar todas las empresas públicas, empresas descentralizadas, gobierno central, ayuntamiento, ONG, oye, hasta las ONG, si ustedes no lo sabían, la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Todas las empresas que reciben dinero del Estado deben ser auditadas. Y eso lo dice la ley. 10-04, todas las empresas. Entonces, aquí tenemos la apropiación indebida de activos. En esto, principalmente efectivo, y algo tanto efectivo como especie. Es donde lo más llamativo en cualquier empresa es el efectivo, dinero líquido. Luego, especie. Y para esto, también eso es lo más codicioso. Y las empresas donde deben tener mayor control es en efectivo, luego especie. Porque es la parte
más codiciosa de aquellos que les gusta eludir las leyes. Y aquí también tenemos en el efectivo cómo ocurre el entramaje de todo esto. Porque cuando existe lo que es la ambición del efectivo, comienzan lo que es los sobornos, que eso lo vimos hace un momentito. Comienzan eludir también la ley de compra y contrataciones. No, pero voy a escoger los suplidores que yo entienda, no porque concurso, que yo entienda. Y esos suplidores también ganan un concurso. No, pues mira, tienen que darme un 10%. Y para sacarte esos pagos, ese 10% no debe fallar. Entonces, y eso es común en este país. ¿Verdad? Ya estamos terminando. Déjame resumir ya. Y aquí las declaraciones fraudulentas, también, que de eso hablamos al principio. Esas declaraciones fraudulentas ocurren más bien cuando la persona hace creer que tiene dinero, maquillan los estados financieros. Y ojo, señores, y ojo, Gil lo sabe, Julio lo sabe, porque siempre estamos en contacto. Y nosotros somos incapaces de sacar un estado financiero maquillado a cualquier empresa o persona. Porque, señores, eso es lo más común. Eso es lo más común, que las empresas o personas quieren préstamos. Y esos préstamos, entonces, para poderlos conseguir, tienen un índice de crédito por el suelo, pero quieren elevar su nivel de riquezas y quieren entonces abultar los estados financieros. Señores, no hagan eso. No hagan eso. Nos vimos con un caso de un gerente de un banco. Oye, un gerente de un banco. Ese gerente, cuando me envían los estados financieros para auditar, auditamos los estados y después me dice, pero Reynoso, hay que hacer algo aquí porque es que necesitamos prestarle 50 millones a ese cliente y no le da. Y yo, bueno, esos son los estados. Y me dice, bueno, así no podemos trabajar. Y yo, no, honestamente así no podemos trabajar porque esas son las informaciones que tengo los estados financieros auditados. Así que, si usted quiere, búsquese a otro, pero yo no llego ahí. Y ocurre de que posterior a esto, había una reunión y por casualidad conversaron y Rosa mi esposa estaba por esos lados y hablaron de mí y esa persona dice, no, esa persona es muy honesta. Miren cómo son las cosas. Víctor Reynoso, no, yo conozco a esa persona, es muy honesta. Imagínense que fuera lo contrario. Lo dice también. En Zona Franca, un norteamericano quiere cerrar la empresa, pero quiere buscar el motivo por lo cual también cerremos las empresas, maquillar los estados. Y yo, mire, eso es penado en este país, pero en Estados Unidos también eso es penado. Me dice, no, pero eso yo puedo declararme en quiebra en Estados Unidos. Y yo, bueno, pero entonces, y no solamente eso, con un cheque me dice, mira, póngale el valor que usted quiera ahí. Pero yo necesito cerrar esta empresa. Y yo, bueno, usted dio con la persona indicada, pero lamentablemente no trabajo así. Y eso es para que ustedes vean tantas cosas que nosotros como contadores debemos tener nuestra ética por encima de todo. Cuando actuamos apegados a la ética, entonces nosotros vamos a estar a un nivel. Carlos Gil, nadie puede hablar de Carlos Gil. Como también otros contadores ustedes. ¿Por qué? Porque uno actúa de acuerdo también a las normas. Aquellos que actúan detrás de todo esto, entonces la consecuencia, simplemente, por ejemplo, y ustedes conocen aquí, hay muchos que hacen trabajo sucio. Ustedes lo conocen, muchos. Ah, no, fulano, vete donde fulano que te puede resolver eso. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí hemos terminado, porque ya Bernardo...
Víctor, por tu capacidad. En realidad es un tema que no gasta nada más de 50 minutos o 55 minutos, sino mucho más que ahí. Son temas muy profundos. Hasta ahora vamos a tener 3 preguntas para el licenciado Víctor Reynoso, que sean precisas y concisas. Ahora, Buenas noches. Primeramente felicitando al licenciado Víctor Reynoso por orgullece la buena exposición, muy clara, muy precisa, muy buena. Un aplauso para él. Mi pregunta es, por ejemplo, quizá dentro de todo se supone que tiene que haber una situación para pensar en una auditoría forense. Después que la auditoría forense se ejecuta y que cuál es el estado de vida que queda en esta compañía. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una empresa, hay unos socios, se determina que se va a hacer una auditoría forense. La auditoría forense se ejecuta y se da lo que se va a. Entonces, ¿en qué caso queda, cómo queda la empresa por la cual se manda a hacer esa auditoría? Okay. ¿En qué situación queda? Lo primero es que cuando existe un hecho, la decisión final la tiene el juez. Él es quien va a dictaminar. Muchas veces la empresa, lamentablemente, uno de los dos socios le tiene que comprar al otro. Muchas veces. El caso penoso es que muchas empresas se van al declive. Lamentablemente, en muchas ocasiones se van al declive. ¿Por qué? Porque ya hay una de las partes que se ha apoderado casi de todos los bienes. Entonces, y al final, la empresa no puede sustentarse más. Y lo que hace es que desaparece. En ese sentido. Pero, en otro sentido, ya como hay una incompatibilidad, lo que es un socio entonces le compra al otro y ya simplemente compra las mayores de las cuotas sociales. Okay. Con relación, Víctor, al contrato de prestación de servicios, dado que el alcance de la auditoría es muy amplio, ¿cómo se establece los montos en este sentido? No se sabe de inicio hasta dónde se debe extender la labor en el tiempo. Entonces, para el contrato de inicio, ¿se hacen algunas flexibilidades, tipo, más los ingenieros, publicaciones, y en un momento determinado se van haciendo cuotas divididas? O sea, eso es la parte que yo veo como más compleja de todo. Ok, gracias. Mire, una pregunta importantísima. Pero una de las partes que debemos de asegurar es de que la mayor cantidad de dinero posible la tengamos. En nuestro caso, tenemos como política el 60% al inicio, 40% inmediatamente con la entrega del informe. Entonces, si no hay dinero, no hay informe. Y que en el caso de una auditoría forense, es una obligación porque hay una ordenanza y ya debe de pagarse también. Entonces se hace un contrato. En ese contrato se establecen las responsabilidades tanto de ambas partes, responsabilidades de los auditores como también de la empresa, y en ese sentido se cobra normalmente el 60% del año. Y al final, contra entrega, si no hay dinero, no hay informe final. En este caso de la auditoría forense. En la auditoría financiera es otro término muy diferente. Pero la auditoría forense es mucho más costosa. O sea, ¿por qué? Porque se debe emplear más tiempo, hay riesgo también, ustedes no sabían, bastante riesgo. Bueno, le comentaba al inicio que una empresa lo primero es prácticamente amenazando. Mira, no, aquí estamos dispuestos a matarnos todos. Y bueno, ustedes se
mataría, pero no, no. Y entonces, para que ustedes vean, o sea que en ese sentido, por eso se cobra bastante dinero. Lo primero es, yo te voy a hacer una pregunta. Lo primero que voy a dar es felicitar a Víctor, que valió la pena venir a edificarnos. Hemos aprendido que llevamos a gente. Ahora, yo voy a dar una colaboración y es con relación a la auditoría forense, que nosotros los hombres tenemos que tener cuidado porque según estudios revelados con la auditoría forense, los que cometen los fraudes se encuentran entre nosotros, pues estamos en un 74% con relación a las tablas, a la moneda. 74%. Quería darle ese aporte a la sala. Por último, vamos a darle la oportunidad al colega de allá atrás que levantó la mano. Ya vería. Ya no ve. Qué bueno que te veo. Felicidades, excelente exposición. Mira, en principio yo no estaba cuando tú comenzaste a disertar, pero no sé si que para una auditoría forense tiene que existir también una carta de compromiso o un diagrama de Gantt. Cuando tú hablabas que solamente las auditorías forenses daban detalles u observaciones, no había recomendaciones. Entonces ahí también, como es la última auditoría que ha salido al mercado, yo me imagino que la parte del prejuicio que antes no existía, porque el auditor tenía que no estar prejuiciado, será la primera exigencia, ¿verdad?, para hacer una auditoría. Ahora sí existe un prejuicio porque hay un juez que dictaminó que es su firma que va a hacer la auditoría y hay un hecho de por sí. ¿Sí o no? Ya existe un hecho. Entonces, yo como auditor debo ir prejuiciado porque ya yo sé lo que existe. No como en la auditoría interna, interina, como la auditoría financiera, que no sé lo que me voy a encontrar simplemente en los hallazgos. En otra parte, con la defraudación de las entidades públicas, yo te puedo decir que sí existen las oficinas de auditoría interna, porque yo fui auditor interno del Consejo Estatal de la Azúcar por 6 años, pero te puedo decir que la política puede más. La política puede más y en esa situación nosotros dictaminamos, hacemos un dictamen con observaciones, con detalles y con recomendaciones, pero no se cumple. Entonces, yo quiero saber que si para la forense ya, que es el último modelo de auditoría, podemos ir prejuiciados porque ya existe. El prejuicio va a estar ahí porque, por favor, el prejuicio va a estar ahí porque los elementos de evidencia que se van a entregar van a hablar por sí solos. Van a hablar por sí solos las evidencias y ya a través de esto también el juez puede tomar su decisión en base a las evidencias fundamentadas. Pero algo importante que, gracias a Llavería por la pregunta, porque va a surgir otra respuesta. En el caso de que el juez requiera la presencia de los auditores, debemos estar ahí. Por eso le dije que al principio, por eso la auditoría es mucho más costosa. Porque en el momento que la otra parte o la contraparte quiera también que le expliquen cómo arribamos a esas evidencias, entonces debemos de estar presentes y hacer una exposición con los elementos de juicio para poder, claro que sí, para poder arribar a esas informaciones. Es decir que, en síntesis, las evidencias lo dicen todo. ¿Otra pregunta? Un aplauso a Víctor por esta conferencia. Esperemos que se pueda continuar con el cambio a tener una capacidad que ellos están ejerciendo con muy buen éxito. Vamos ahora a llamar al colega acá para que nos pida y motive la
más actividades. Muy buenas noches, colegas. Excelente. Resaltamos, ¿verdad?, de manera reiterativa la presencia de los colegas expresidentes, Carlos Luna, nuestro hermano de Encarnación, nuestro hermano Víctor Reynoso, Elvin Guerrero, Ana Bovea, Miguel de Averinas, ahora Estela Arias, ¿verdad? Para todos ellos que nos han acompañado esta noche, queremos decirles que nos sentimos más que halagados por su presencia. A todas las personas que no forman parte del gremio esta noche, visitarnos, les extendemos la invitación para que continúen con esa visita y sus portadores pueden acercarse a nosotros, llevar su formulario de inscripción, ser parte de esta familia. Nosotros somos una familia de Puerto Rico. Como todos saben, estamos en el marco de la semana aniversario. En ese orden, tenemos otra cita el próximo 9 con la intención de una nueva conferencia. En esta ocasión, como decía nuestra presidenta en inicio, por José Leonel Ramírez Hodge, que estará con nosotros hoy. El próximo viernes tendremos desde las 6:30, de manera específica, vamos a estar reuniéndonos para entrar en lo que es un momento de acción de gracia. Al concluir el tiempo de acción de gracia, entonces inicia lo que es el cierre de esta semana, un compartir comunidad. Un tiempo de regocijo, de compartir, pero vamos a darle la primicia al Señor con la acción de gracia dentro del pueblo. Para nosotros es de sumo gozo poder anunciarle también lo que ya le hemos presentado por vía de las redes, el gran tombolazo que vamos a estar sorteando el día festivo. Fíjense, aquí hay una serie de boletos que tenemos ya los miembros de la directiva y con los cuales también quien quiera boletos, tanto para distribuir desde su propia oficina a sus clientes, para coayudar el desempeño de este gremio, es de suma importancia que se acerquen a nosotros. Yo creo que esta noche no debe salir nadie por esa puerta sin llevarse por lo menos sus boletos. Nuestra flamante y distinguida secretaria Carmen Larroy va a tener los boletos en sus manos. Usted pasa por donde ella, dice cuánto estaría llevando. Dicho todo esto, querido colega, no queremos cansarle más, vamos a pedir estar sobre sus pies y a ponernos en la mano del Todopoderoso, así como hicimos de inicio, para que sea Él que nos dirija en este momento. Pues Dios y Padre, te adoramos, bendecimos, te damos toda honra, toda exaltación y toda gloria. Gracias,